Buenas, soy Sebe, estamos en el capítulo número 2 de Pathfinder Wrath of the Directors. Vámonos. Vale, voy a por fin ordenar mis hechizos. Voy a por fin ordenar mis hechizos. Las invocaciones las pondré aquí. Están a 0 porque debería estar en el nivel 1. Y necesito descansar, así que... Los de ataque aquí. Los de ayuda aquí. Los bufos. Los de ataque aquí. Esto aquí porque lo digo yo. Vale. Los propios también aquí. Invisibilidad no me interesa. Vale. Pues ya está, podemos disfrutar del festival, ¿verdad? Beber no voy a beber porque no me gusta beber. Vamos a darle una hostia a esto. Por cierto, esta es la misión, ¿vale? Prueba la bebida, lanza dardos y golpea el maniquí. No voy a probar la bebida, ¿vale? Ya lo digo yo. Personajes y objetos, ¿vale? Es para usar. Para poder usar, ¿vale? Que te lo enseño, ¿no? Ver el de jugadores básicos, porque ya me los sé. Venga, atízale, uff. Toma. En toda la boca, ja. Eso le llamas puñetazo. Espera, que te enseño cómo se hace. Ay, ciudadano, ciudadano. Vale, aquí que hay. Espera, ¿dónde está lanzar los de estos? ¿Dónde se lanzan? Aquí, no, aquí se lanzan los dardos. A la izquierda, apunta más a la izquierda. Como en todo el centro. Toma ya, en todo el centro. Oh, eso es que le darías. ¿Podrías darle? ¡Oh, no! ¡Ah! No. Vale. Let the feast begin. ¿Qué hago? Discari's here. Discari himself. Blimey! One minute we had a dragon, the next, bam, she was gone. What are you gonna do? Fight or flee? Flee at your plan. Let me help you out. I've got a scroll here with a good protective spell. Yo te he visto antes. Yeah, you have. You owe me your life. I'm the one who found you outside the walls and brought you inside to be healed. I see they patched you up. Good thing they did it before the attack, or else you'd have been done for. ¿Quién es Discari? You must have got a good drubbing round the head, brother. Discari's a demon lord. The most fearsome enemy of all crusaders and all living things, come to think of it. ¿En qué estado se encuentra la Who ciudad? knows? Everything's on fire, crashing down around our ears. Places crawling with demons. Looks like a whole army attacked the city. We're sitting ducks.
Puedes prestarme un arma e intentaré luchar contra los demonios. Sure thing. Here, take this. Best crossbow I've got. The person who made it said it could pierce the hide of a demon lord even. Good luck! Try not to get eaten now! La voz del mediano pronto queda silenciada por un temblor atroz y el aleteo de unas pequeñas alas. A mortal gnat snaps its jaws at the Lord of Locusts. Behold, Ione. Behold the death I sow. Vaya verdad. Qué cosas. The silver dragon, Terendelev, the defender of Canabras, fell in battle. Hardly surprising, as she had to fight the demon lord Discari himself. He willed the land to part and swallow all who dared to stand in his way. But the war was still far from over. Busca otros supervivientes, me dice. Vale, un auto guardado. No está vivo. Ah, mira, dos supervivientes. O quizás uno solamente. Una mujer de pelo castaño revuelto se retrocedió murmurando toda clase de maldiciones. Un par de rocas la tienen aplastado contra el suelo. Hey, stay with me. You actually got pretty lucky. You fell down into a black hole. But at least you're not on your own. You've got a great companion. Everything's going to be just fine. Tell me something. Can you feel your legs? I feel them all right. When say no to a little less feeling in them. My ankle's killing me, but my back seems to still be in one piece. My head, too. That's all that matters. Now, we're going to... Hey! Fancy meeting you down here. You're the one that Terendelev healed today, right? You aren't injured, are you? Will you help me get her out from under the boulders? Maligno. Mi ayuda no es gratuito, pagas o te quedas bajo los escombros. Es que los otros los voy a fallar. A este lo acierto, así que tengo que ser maligno aquí. Es que tengo diplomacia 17, es el único que puedo acertar. No hay nadie más que pueda... Eso es una acción maligna, hace que mi de esto vaya de caótico neutral a caótico un poco más maligno. Pero esto acierta y le ayuda, así que voy a hacer este. Yeah, sure thing. Look, you don't owe us anything, after all. Here, take this. It's all I got. Now do me a favor and get me out of here. This position ain't as comfy as it looks. Éxito. Reuniendo todas las fuerzas consigues levantar las rocas lo suficiente como para sacar de debajo a la mujer herida. Damn it all. I think it's broken. Oh well, I've had worse. I'll just make myself a splint out of something. Thanks for the help. I wouldn't have lasted long on my own stuck under there. I'm Anevia Tirabade, of the Eagle Watch. I was overseeing security at the festival square. I thought maybe spies or demon worshippers might have something nasty planned. What actually happened, though? Now that I did not see coming. I don't think anyone could have been prepared for that. Well, I'm Sela. Paladin by the grace of Iomade. I crossed the whole continent to come to Mendev and fight demons. And well, I've been fighting for a while now. I don't even want to think what might be happening up there in the city. Canabras has lost the protection of Terendelev, and of the Wardstone too, looks like.
It's a relic without equal. It was placed here personally by Iomede's herald, with the goddess's blessing. I really wanted to go see it, to pray before it. But there's no point worrying about a stone when there are people dying in the streets. Por si os interesa saber lo que es una piedra custodia, las piedras custodias son una cadena de poderosos artefactos que mantienen a raya la expansión de la herida del mundo. La primera y mayor de la cadena fue erigida en la ciudad de Canabras por la mano de la heredera, un ángel de alas doradas enviado por la diosa Iomedae. Aquí hay muchos dioses y muchos señores demoníacos. Yeah, things are looking grim enough, but don't lose heart. Wardstone or no, dragon or no, Canabras will never give in. Simple as. Well, we've introduced ourselves. What about you? En realidad no es ninguna de estas, solo puedo decir que me llamo Sevedat. Good to meet you. Now, tell us all about yourself. Whoa, girl. Slow down. Exchanging names is enough for now. We don't have time to be swapping life stories. We need to find a way out of here. Now then, I'll hobble my way out of here somehow. The city ain't far, only 30 paces or so. That's if you're going straight up, of course. I'm afraid we're gonna have to go the long way round. To summarize, there are 3 of us, with 5 working legs, 3 pairs of decent hands, 2 clear heads, and 1 made of wood. That's mine. Underground monsters beware! Anevia, you stay behind us. You're in no fit state to fight. If we do come up against anything, the 2 of us will try to manage on our own first. Well, onward! May the good deities lead us back to the open sky soon. Obviamente, modo por turnos, que es esto de aquí. Vamos a subir a Sheila, nuestra paladina. Nuestra amiga paladina. Y castigar el mal, yo que sé. Aquí mismo. Tiene una poción de escudo de la fe. Pues ahora vas a tener un caballo, compañero, vas a tener un caballo. Persuasión no es necesario. Necesito saber de naturaleza a alguien. Y saber del mundo. Espera. Tiene más lógica de que sepa religión, ¿verdad? Tiene más lógica. Religión y naturaleza. Es una paladina, tiene que saber de esto en el... Combatir desde una montura. Movilidad. Movilidad -6 no me sirve. Ataque poderoso me sirve. Básicamente acepto -1 a tiradas, pero +2 a las tiradas de daño cuerpo a cuerpo. Como este es cuerpo a cuerpo, pues voy a... O sea, menos probabilidad de acertar, pero más probabilidad de hacer daño. Creo que era así. Merced. Esto es para curar. Curar al fatigado estaría muy bien, pero mejor curar indispuesto. Como dice aquí, después de curar daño con imposición de manos, deja de estar indispuesto. O incluso mejor fatigado. Porque si está alguien fatigado, ella puede usar las manos para que
se quite la cosa de fatigado esta. Sí, mejor fatigado, para después curar indispuesto. Ahora obtiene aura de valor, salud divina, que es inmune a todas las enfermedades, incluyendo las sobrenaturales y las mágicas, incluyendo la potencia de momia. Paladín. A partir de aquí le voy a subir la fuerza. Por básicamente lo de la fuerza. Y tiene saber de mundo, así que le vamos a subir saber de mundo. Obtiene todo esto, sí, obtiene todo esto de fruta. Tiene todos estos hechizos, pero eso sí, solo puede usar uno una vez. De todos estos solo puede usar uno. Obviamente. Canalización selectiva. Hace que al curar solo se cura a los aliados y al hacer daño solo se hace de daño a los enemigos. Básicamente es lo que pone aquí. Compañero animal, caballo. Merced. Indispuesto, groggy. Groggy es una mierda. Groggy es una caquilla total. Pero mejor enfermo. Mejor enfermo. Porque por aquí hay enfermedades. A nivel 9, claro. Defensa coordinada, a ver. Que dispone de este 12. Más 2. Defensa de maniobras de combate. Vale, voy a poner esto para que ella y su caballo tengan la misma habilidad. Para que así tengan más defensa contra maniobras de combate. Como dice esto. Y nivel 8. Te lo meto por todo el coño.h. Es una librería de C++ y de C. Así que no he dicho nada malo. Hostia, esto es nuevo. Caballito. Obviamente será baluarte. Porque sí puede tener bardas. Aquí medias. Bardas pesadas, perdón. Bardas pesadas. No obtiene ataque múltiple, pero bueno. Este quiero que sea defensivo para Sheila. Obviamente este atletismo y movilidad. Porque es un caballo. Dote. Solo puede obtener SC. Duro de pelar. Para que sobreviva. Obviamente caballo. Un caballo que se llama caballo. Un segundo. Ya está. Caballo que nació el 1 del 1. Siguiente. Completo. Obviamente.
Eh, reflejos de combate porque sí puede hacer ataques estando desprevenido, por ejemplo. Vamos a subirle a 3 la inteligencia porque así puede obtener más cosas. Porque si no, los pierde. No puede obtener dotes. Ciertas dotes no los puede obtener. Eso ahora, por ejemplo, puede obtener defensa coordinada con Sila. Y aquí va a obtener, por ejemplo, aprovechar el momento. Cuando un aliado que también dispone de estado de firma un impacto crítico, cuando un oponente que también haces tú, puede hacer un ataque de oportunidad extra contra dicho oponente. Obviamente, cuando Sila tenga esta habilidad, pues cuando uno de los dos haga crítico, el otro también hará un crítico. Quiero decir, haga un ataque crítico, el otro atacará normalmente. Así que aprovechar el momento. Obviamente voy a subir la destreza porque es para la defensa. Vale, formación. No es verdad. Sila, Together, we stand. por favor, ¿eh? Por favor, Sila, por favor. No, no te montes en Sevedat. Sevedat quiere montarse a otra. Sevedat quiere montarse a otra. Vale, curar a todos y joder a todos los monstruos. Enemigos muertos vivientes, quiero decir. Vale, castigar el mal, curar, hacer daño a no muertos, curar a sí misma, no, curar a sí misma es aquí, curar a otros. Y por ahora ya está. Follow my steps. Porque yo por ahora valgo solo para invocar y ya está. Mira, juro no había guardado las armas confiscadas en este cofre. Échale un ojo, quizás tus cosas sobrevivieron a la caída. We should prepare. Vale. Y de aquí no me interesa nada más. Porque ir con ballesta, la verdad es que no tengo nada más. Mira, hago de 1 a 8 daño. Y él le hace 2 ataques de 12 a 19. Cuidado, ¿eh? Él sí que sabe. Arco corto. Hombre, creo que el arco corto me iría mejor a mí, ¿verdad? Más 5, más 4. Es que es corto, los dos son cortos. Bueno, total. Esto es para mí, obviamente. Dosis de resistencia que aumenta esto de aquí. Si me lo quito, me quita esto de aquí. Las tiradas de salvación.
La elegante indumentaria de la joven semielfa está desgastada, desgarrada y manchada de sangre, polvo y tierra. Sin embargo, el aire de dignidad que desprende hace que por un momento parezca estar en una fiesta de alta sociedad. Parezcas estar en una fiesta de alta sociedad en vez de las lobregas catacumbas que hay bajo la ciudad. Sus dedos sujetan la empuñadura de una espada ropera con confianza, dispuestos a desenvainarla si hace falta. A sus pies hay un cadáver tan mutilado que es difícil de reconocer si era un animal o una persona. Relax, friend. We're not demons or cultists. Don't poke my eye out with that thing, all right? We fell down here during the attack. I'm Sela, that's Anevia, and this is our new friend. We're looking for a way back to the surface. Really? I'm so ever glad to hear it. Allow me to introduce myself. I am Camellia. I was also in the square when... I can scarcely believe it. How did all those demons get into the city? I thought, naively it now seems, that the Wardstone protected us from attack. And Terendelev, I can't wrap my head around it. Pocos podían sobrevivir un golpe de un señor demoníaco, ni siquiera Terendelev. I can't argue with that. We're fortunate to be alive, albeit underground. Discari himself has come to Canabras. There's no mistaking that ugly mug. Terendelev tried to fight him, but what could she do against a near deity? Even the Wardstone was no help. Our city used to be protected by powerful forces, but now... Anevia niega con la cabeza. We've seen how powerless they truly are. Henceforth, we shall have no one but ourselves to rely on, I suppose. Por cierto, os aviso ya de que esta es la que ha matado al hombre este. Esto nunca se sabe, pero está clarísimo. Por cosas. ¿Qué le ha pasado a este pobre hombre? ¿Quién es? I don't know. He must have been in the square when disaster struck. I tried to revive him, but he was already dead, sadly. Ya, claro. He didn't get these wounds from the fall. Be on your guard. Whatever killed him likely hasn't gone far. Sí, es ella. Hang on. I think I know him. His name's Aravashniel, the egghead from the library. He was a good lad, even if he was kind of stuck up. May his soul rest in peace. Quiero saber más sobre ti. Who am I? Just an ordinary citizen who decided to take a stroll through the square on the day of the festival. But that's not what you wish to know, is it? You most likely wish to know whether I'll be a burden should you ask me to join your group. No need to worry about that. I can assure you that I am skilled with a rapier, and I also possess some knowledge of magic. Al decirlo, toca el amuleto del cadáver serpiente que tiene el cuero del cuello. Tenemos que seguir avanzando. En alguna parte tiene que haber un camino de vuelta a la superficie. That's right. It would be the height of foolishness to survive a demon attack only to perish under a pile of rubble. Are you coming with us then? The more the merrier, and that blade of yours is nothing to sniff at. Certainly. Survivors should stick together. It's only sensible. Who knows what else could be prowling about in these caves? Let's see if this poor bloke has anything useful on him. Not to sound like a heartless brigand or nothing, but we kinda need all the supplies we can get right now. Ahora se diría el tutorial de curar. Vale, así al menos tenemos luz. Espera, los míos duran el doble. Así que, densidad. El mío dura 1 hora. En vez de 9 minutos de esta. Esta puede curar. Y aumentar la persona. A los otros no los pienso ordenar. O sea, ordenar sus ataques. Irán así. Los ataques de ellos. Por cierto, no pienso hacer multiclase a nadie. Porque no me apetece. Y tampoco sé mucho de combinar clases. Sí, llevo 900 horas, pero lo de combinar clases no es lo mismo.
No, no es lo mío, perdón. Trampa, sella y ¿qué más? Si da 12, si da 12. Percepción save that. Pues que le pongo. No sé qué ponerle, la verdad. Percepción, soy yo de percepción. Soy buenísimo con la percepción. Y con la persuasión ya ni te digo. Si no tiene 12 de estos dos. Venga, va, este es también saber de naturaleza. A ver, custodia. Custodia voy a elegir. Para proteger a Sila. Soltura con un arma. Espada ropera. Gana todos estos hechizos. Pero los puedes usar solo 3 veces. Sí, pero ¿de qué depende esta clase? De la sabiduría, ¿verdad? Chamanes, clérigos, druidas, exploradores, inquisidores, sacerdotes de guerra. Chamán. Pues sabiduría, y voy a subir. Bueno, pone aquí, sabiduría. Ahora voy a poner infortunio para joder a los demás. Cada vez que la criatura haga una prueba de esto, debe tirar 2 veces y obtener el peor resultado. Esto es muy bueno. Gracias, Grimística. Espada ropera. ¿Qué hace esto? Buen beneficio cuando empuñas puedes hacer de destreza en vez de por fuerza, vale. O sea, en vez de fuerza, usa destreza para determinar las tiradas de ataque. Y gana todos estos hechizos. Porque sí, porque ella es así. Además tiene reanimar a los muertos. Ojalá yo pudiera tener este hechizo, pero no puedo. Bueno, en el LAT sí puedo, aprovechándome de un exploit que descubrí yo. Y veo que nadie más lo ha descubierto, pero bueno. No voy a enseñárselo en la serie para que no lo parcheen nunca. Se da bien amenazado o distraído. Vale, conjuros de combate entonces. Sabiduría.
Maleficio. Fortuna. Dos dados y obtener el de esto. También molaría tener esto, pero por ejemplo, fortuna también me gusta, sí, vale, fortuna. I heed the voice of the spirits. A ver, ¿esto qué era? Rodeo con el espíritu de los chamanes, los aliados, 30 pies del chamán o menos. Con el próximo chamán obtienes más uno más por las tiradas de ataque y de daño por arma, vale. Hoja fantasmal, sí, hoja de toque fantasmal. Esto hace que pueda atacar a criaturas incorpóreas. Y además la reducción de daño de 50% que tiene una criatura incorporal contra el daño de origen corporal no se aplica a los ataques que sufre de armas de toque fantasmal. Así que es la hostia. Vale, custodia, infortunio y suerte. ¿Ves por qué se ha movido esto? Por ahora que vamos así. Daga no me interesa. Let's head out. Everyone counts on me. Attack! He hecho un crítico y lo he matado. He hecho un criticazo, chaval. No me esperaba esto de mí, la verdad. Vale, ahí está. Into the fray! Vale. ¿Sabéis por qué ha muerto? Porque ha pasado cerca de ella y ha trigueado su... A ver, ¿puedo atacar a alguien? Sí. Aim carefully. Su... O sea, cuando pasas cerca de un enemigo, él puede atacarte porque te bloquea el paso, básicamente. Vale, este está dañado, así que vamos a dejar a este de aquí. Guide my blade! Fantástico. ¿Sabéis a por quién iban, verdad? A por quién iban todos. A por el más débil, físicamente. Armadura acolchada, no me interesa. A ver si aquí le va. Armadura de cota de bandas, 7-7, fantástico. F5. ¿Sabes qué? Voy a usar una guía para, para obtener el final verdadero, digamos. Porque solo no podría hacerlo. Vale, a ver, un segundo, perdón. Que lo tengo aquí. Pero hay que hacer muchas cosas ahí, ¿eh?
Lo primero que tenía que haber hecho es eh, haber elegido atacar. Lo segundo está más tarde. Lo segundo pasa más tarde. Vale. They will break against our resolve. Ese símbolo significa que estamos desprevenidos. Por si queréis saber lo que es. Que no ha actuado en combate es que no puede ver adecuadamente a un oponente o está desprevenido y es incapaz de reaccionar normalmente a la situación. Un personaje desprevenido pierde su educación por destreza al CA y a la defensa contra maniobras de combate débil muy caray. Y no puede hacer ataques de oportunidad. The light. Take you. El 20 es lo que tenía ella Wide open? para defenderse. Este bicho al atacarla a ella tendría que haber hecho... Vale, yo desde aquí puedo atacarla, sí. Forwards! Toma. Into the fray. Eso cuando es uno es un fallo crítico. Vale, aquí. No, es aquí. The spirits demand your blood. The inheritor. Guide my blade. A solid plan. You are today's sacrifice. No glory. Porque hay un cadáver con algo. Hay brazaletes de armadura, pociones. Esto de aquí y esto de aquí. Esto no me interesa. Let us be careful. También podemos elegir si en qué de esto estar. Save the last one for me. Vaya caca. The light. Take you. Go for their hearts! Attack! Toma uno, chaval, le he hecho uno. Oye, no te me acerques que voy a usar hechizos. Our duty calls. We are the light. Mierda, se ha movido él. They are the darkness. I'll cut you wide open! The inheritor. Guide my blade. Desfriamiento completado. F5, no sé quiénes son esos. Bueno, en el LED sí lo sé, pero a ver. Tread lightly. No, I can't just walk away. It's got to be here somewhere.
Te cuesta distinguir las características del hombre en la penumbra. Sin embargo, al entrar en el círculo de luz, te das cuenta de que nunca antes estés encontrado con una criatura como esta. El extraño parece ser obra de un viviseccionista que trató de coser un lagarto y un hombre. El hombre se da cuenta de su presencia y se queda inmóvil. El cuerno rizado que le sale de su cabeza proyecta una sombra malévola en la pared de la cueva. Lan, did you find it? Who is that? La mujer tan extraña como su acompañante, como un cruce entre un gato y una araña. Cuando te ve, adopta de inmediato una posición de combate. Sus movimientos revelan la gracia letal de un depredador salvaje. ¿Quién anda ahí? The do-gooders here to save our mongrel souls, no doubt. Wait. They might know what's going on up there. Los demonios están destrozando Kenabres. If things are as bad as you say, then we all have to hurry. ¿Por qué? You didn't come from the direction of the shield maze. Damn it. I couldn't care less about what's happening on the surface, but the maze... I realize that you guys have your own troubles, but we need to be in Canabres. People are dying up there. Please, show us the way out. ¿Sois Tilfins? Tieflings are the descendants of people who sullied themselves by mating with demons. Our ancestors would never sink that low. We are the underground crusaders, the children of the Crusade's finest. Sadly, underground crusaders is a bit of a mouthful, so people usually just call us mongrels. You just love repeating that, don't you, Lan? Mongrels. That's what the Uplanders call us. But we call ourselves Neathers. No matter what you call us, it's not gonna stop our horns, hooves, or tails from growing. Nunca he oído hablar de pasados subterráneos. In Canabres, they're called mongrels. People say that they come up to the surface at night and eat anyone foolish enough to wander alone after midnight. To tell you the truth, I thought you guys were just a tale to tell kids at night. That's human gratitude for you. Our forefathers suffered the consequences of demonic corruption, all to protect Mendev and Golarion. And for what? So we could become monsters used to frighten children. Si os interesa, Mendev, la nación de Mendev se define por un conflicto con las fuerzas del mismo sin igual en todo el Golarion. La gente está atribulada, la gente de esta atribulada está atrapada en una lucha constante contra la vida del mundo, la grieta demoníaca que hay más allá de su frontera occidental. Golarion, el planeta Golarion, ¿vale? Es un planeta, ya está. Si queréis más, pues aquí lo podéis leer, podéis pausar y leerlo y ya está. Every mongrel has their own take on it. Our chief, for example, thinks of us as something like a reserve military force. He thinks we're standing by until the moment we're needed, and when we emerge on the surface and save the day, all the people will see how good we are, and they'll love us for it. Yeah, he leaves that last part out when he talks about it, of course, but it's easy enough to read between the lines. ¿Qué es este lugar? This is the hall where we remember the glory of our forebears. Sorry about the mess. It doesn't usually look like this, trust me. Sometimes we even wipe the dust off the exhibits. This is where the relics of the first Crusaders are displayed. Our lives are short. Our glories are quickly forgotten. But this place helps us to remember that we are just as worthy as anyone else. And that our lives are not lived in vain. The first Crusaders? You've been down here that long? That's crazy. ¿Qué estáis haciendo aquí? That's none of your We're looking for a holy sword. It was here, in the center, sticking out of a rock. The sooner we find it, the better. Some kids from our tribe took off for the shield maze.
They figured it had collapsed, and now it's their time to go up to the surface, like all the legends foretold. Except they don't have a clue what's waiting for them up there. They're not fighters. And Saul, the chief of our tribe, is dead set against it. He says that now isn't the time for the underground crusaders to take up arms. If we get the holy sword, we might be able to change the chief's mind. It's a fool's errand. None of us will be able to hold the sword, let alone use it to save anyone. It's not an ordinary weapon. It's made from righteous heavenly flame and will burn anyone who touches it. Do you think you're special, Lan? I'll pick it up with my teeth and tie it to my hand if I have to. It doesn't matter. An angel's sword and a troop of stalwart mongrels will be able to work a minor miracle. Speaking of which, you're still here, Wendu, which means that deep down, you know it's possible. Cuando se encoge de humo si se da vuelta un laberinto, ¿de verdad te va a su superficie? Yes. There are other ways up, but they are far from here. And after the earthquakes, there's a good chance they've collapsed. But the maze... There's a legend among our people that when the walls of the maze fall, that will be a signal for us, the underground crusaders, that the time has come to go up to the surface and fight the demons in the final confrontation. Until then, the people say the maze is shielding us from taking rash actions. I'm the only one in our whole tribe to have been in the maze. And even I don't know if it's true. But the further I went in the maze, the fresher the air became. That means that it really must lead to the surface. When the ceiling and walls started shaking, the young ones in our tribe lost their heads. They figured the maze was going to collapse, so it was time to go up to the surface. They grabbed whatever weapons were on hand and ran off toward the maze. They think the maze is no longer a danger to them. They've been listening to Wendwog too much. Don't try to blame this on me. Yes, I told them that our people are capable of making our way through the maze. In the future. But I always told them to wait until I had made a map of all the maze's dangers. I warned them 100 times. But it was no use. My words just went in one ear and out the other. ¿Una espada sagrada? ¿Cómo ha acabado aquí? It came here with its owner. A long time ago. 50,000 gongs to be precise. 70 years ago, in Uplander time. 50,000 gongs ago, our forebears found a dead angel here, along with the bodies of his comrades. The tribe gave them a dignified burial, and they were laid to rest with their weapons. But the flaming angelic sword was stuck in a rock, and no one was able to pull it out. It burned to the touch, like real fire. So the rock was placed over the angel's grave. It should be here somewhere. Maybe the angel will dig himself out and find the sword for us. That might be our best shot in this chaos. Lan, watch your tongue. Encontraremos la espada más rápido si unimos fuerzas, os ayudaré. Thanks. An extra pair of eyes can only help. The sword will be easy enough to spot. It looks, swordy. Help us, and in return, we'll get you out of here. Now we're talking. Let's get to work. It's a good thing we all bumped into each other, isn't it? What, you want to find the sword quickly so the underground monsters bring you back to the surface? So be it. Bueno, como soy el protagonista, solo para mí estará la espada disponible, así que... Aquí no hay nada, aquí hay basura.
Que tú también sabes dónde está la espada, ¿verdad? Esto es una muela. Follow my Está aquí. steps. Something here. Oye, estas dos están aquí mirando, ¿eh? Vale, empezamos con la lectura. Un extraño destello atraviesa la penumbra y se nota que gotas de sangre ardientes corren su pecho. La idea de que Tender había curado se abre de nuevo, vertiendo lágrimas de color escarlata, pero no siente dolor ni debilidad alguna. Una escena horrorosa aparece ante sus ojos. Está en una cueva, pero es la misma u otra distinta. El corazón de Sevedat se acelera y un torrente de pensamientos inunda su mente. Pensamos que le son totalmente ajenos. Traición, me han traicionado, encerrado y apuñalado por la espalda. Los heredores en quienes confiaba, mis amigos más queridos, la gente a la que había jurado proteger, la gente por la que bajé del cielo a este turbulento mundo mortal. Está ahí delante en la penumbra de la cueva. ¿Qué esperan? Es que deben acercarse o esperan que los golpes de su traicionero acaben conmigo. Junto a mí oigo un gemido ahogado. Una chica de trenza dorada yace sobre las rocas aferrando una herida en su costado. Se ha negado a unirse a los traidores y ha pagado por ello el precio más alto. Podría haber intentado huir, pero no lo haré. Mientras me queden fuerzas debo, aunque reconoce estos pensamientos, aunque reconoce estos pensamientos y son ajenos, Severat intuye de algún modo que puede controlarlos. Intentemos curar la herida de la chica. Una chispa de magia corta ilumina la tétrica escena que hay ante Severat. La joven abre los ojos y susurra: Lariel, me habéis dicho que las cosas iban a cambiar pronto, que los demás guerreros del cielo tú os marcharéis en una misión para detener a los demonios de un vez por todas. ¿Era cierto? La avalancha de pensamientos ajenos se acelera como un río turbulento y las imágenes se suceden una tras otra. Una sacerdotisa de ropajes coloridos observando los astros, una joven paladina alejando mientras se aferra a su resplandeciente espada, un ángel majestuoso de alas doradas mirando a la distancia con el rostro cubierto por un casco y con voz diáfana. Solo si te prestas a ello y solo si te has preparado, no hay vuelta atrás. Pero pues no malgastes tus fuerzas curándome, susurra la chica. Tu misión es más importante, cuídate, se acerca. En la visión oscura, la oscuridad de la cueva se mueve. Son enormes, surgidas de las profundidades. Una sombra etérea, una silueta, una pesadilla hecha realidad. En su interior surge una odiosa combinación de chirridos y susurros que penetra carne y huesos como un hierro candente. Los traidores caen de rodillas y en éxtasis ante la sombra, mientras que la joven herida se retuerce presa de los instructores de la muerte. ¿Tengo voluntad? Voluntad 11. Su arcano 8. Pero Sevedat no va a dejarse controlar por una ilusión. La fuerza de ataque parece ser solo una visión aterradora, pero Sevedat se logra resistir. Se sacude el dolor y el torpor, pero quien quiera que haya enviado la visión no puede decir lo mismo. Está agotado y no puede más. Una sombra monstruosa surge de la oscuridad de la cueva. No es real, existe solo en una extraña visión o recuerdo o lo que sea, pero el miedo que provoca es más que real. Los rasgos de la sombra son muy similares a los de alrededor del señor único de Skari. Por si os interesa saber quién es Skari, aquí lo dejo. Unos cuantos segundos. Vale. Es un movimiento tan rápido que parece instantáneo, pero el monstruo aferra por la garganta al ángel al que llaman Lariel. Un ángel insensato se abate sobre las rocas como una mosca con las alas arrancadas de cara a la sombra. Su voz cambia a cada movimiento, desde un susurro casi inaudible a un grito atronador, desde un joven hasta la vieja y temblorosa. Dime, ángel, ¿dónde está tu diosa? Su arrogante heraldo, ¿cómo es que estás muriendo a solas tan lejos de la luz que eso? Es la luz de eso que llamas cielo.
En los pensamientos de Ariel interrumpe una calma brusosa. Reconoce a quien se está enfrentando y sabe que nunca se inclinará ante este enemigo. La espada flamígera cobra vida de nuevo en su mano, lo brillante, pura y destellante, con chispas multicolores como un rayo de sol atraviesa una vida y la cubre. ¡Zas! Un tajo certero. El ojo se hunde en la carne del demonio, del ser demoníaco. El demoníaco ser que retrocede aullando, soltando el cuello del Ariel. El ángel se tambalea y cae bruscamente sobre las rocas. Su vida se agota, pero aún su orgullo está intacto. Agarra la espada y con su último esfuerzo lo clava en la roca. Se le siente que la visión se difumina y el torrente de pensamientos se hace más lento, como un río al acercarse. Lo último que oye esto: si me matas, monstruo, sí, me matarás, monstruo, no me cabe duda, pero algún día llegará quien alce esta espada, alguien que la empuñará y castigará a los malvados y los traidores. La visión se desvanece entre colores. Sevedat no llega a oír las últimas palabras, pero de algún modo parece poder contemplar el pensamiento desde su corazón. Las palabras brotan de sus labios, y con ellas algo más: el calor. El calor del pecho de Sevedat se disipa. Los brotes de la herida escarlata se cierran sin dejar siquiera una cicatriz. Mirando abajo, Sevedat ve la espada flamígera en su mano. Mejor dicho, de su silueta, un recuerdo del aspecto de la espada. Cuando una última descarga de luz caracterizadora, la espada desvanece y la luz vuelve a su mano. Sevedat presiente que volverá. Lo único que tiene que hacer es llamarla. Hey, are you all right? You were kinda glowing just now. Vaya. Si la serra brillante la luz ofreciendo sus pedales a Yomedae. That was it. The light of heaven. But how? What did you do with it? Where did it go? ¿Tú también lo has visto, los tiradores, la chica moribunda? It's only us here. Your group, you, me, Wendu, and the light of heaven that sort of got, sucked into you. Any chance you can whip it out again? We do kinda need it. Sorry, I crack jokes when I get nervous, and when I'm upset, and when I'm happy. Anyway, what I said, it came out wrong. We need to bring you to Chief Sull. You can show everyone the light of heaven, we'll rally the tribe and go into the maze, and we'll get back our kin. And what if he can't make it happen a second time? What then? The tribe will just say we're crazy and turn its back on us. Creo que he visto los recuerdos de Ariel, el ángel que murió aquí. L'Ariel? That really was L'Ariel? The angel from the legends. The ancestors even got his name right on the gravestone. The chief will be thrilled. You. Thousands of gongs and no one's been able to touch it, and now you, an ordinary creature of flesh and blood no different to us, get the sword and start talking about visions. Now, Wentuog, don't be a sore loser. He is clearly different from us. The sword appeared before him, along with the angel's name and all that other stuff. Because he doesn't carry our mongrel taint. Heaven doesn't give a damn how special we are. We're born with evil inside us. Heaven doesn't need to know any more than that. Pues tienes razón, toda la razón, ¿eh? Porque, bueno, en realidad, spoiler, pero bueno. I know you're willing to tear anyone apart to uphold our people's honor, but you and Sull, you just refuse to face the truth. We are the way we are because our ancestors' bodies were corrupted by the Abyss. It does the same thing to plants and animals. There's nothing heroic or special about it. It doesn't make us better, and it doesn't make us worthier. Parece que puedo controlarla. That is just... wow, I mean, that's amazing. Bueno, ahora lo Heaven enseñaré. has truly blessed you. No se ha movido porque el caballo no debería estar aquí y la sila debería estar ahí. This power,
is the most majestic thing I've ever seen in all my life. Is this what the sun is like, Lan? A ver cuánto leo de capítulo. 1 hora, vale. Yes, it's similar. But this light is more golden? Chief Saul needs to see this. Now that we have the power of angels on our side, he can't say no. He'll have to assemble a troop to storm the maze. You Uplanders care about your kids, right? Help us save ours. Without them, we won't survive. And then, the perils of the maze won't be so bad if we go together. We'll make our way through it and find the way to Canabras. Dios, Leonos ante vuestro jefe y ya decidiré si os ayudo o no. Let's go. We'll take the short route. Well, the only route, really. Now, what is that? We should prepare. No sé por qué estoy dañado, pero bueno. Lo que no habéis visto es esto de aquí. Vale, saco la espada. Y eso. Vale, pero ¿por qué estoy dañado? Tú, tonto el culo, cúrame. Y no me curas del todo, joder. No volveré a mostrar. Caballo, obviamente, porque es el que más tiene de la tirada de dados. Claro, ¿por qué no? Estos dos son arqueros, así que van aquí. Como me voy a quedar a Lana, y le voy a subir de nivel, pero a esta no. Es monje arquero zen. Es un arquero, básicamente. Y saber de naturaleza. O percepción. ¿Tendrá más que yo? ¿De percepción o qué? Disparo preciso. Senda de arco largo. Puntería mortal. Arco largo. Destreza. No, espera, fuerza. Por desde aquí, impacto verdadero. Va a tener uno más que yo. Duro de pelar. Va a tener dos más que yo de esto. Velocidad repentina. Movilidad de combate. Puedes moverte con facilidad a través de un peligroso combate cuerpo a cuerpo. Vale, ¿por qué no? Disparo preciso mejorado, mejor. Disparos agrupados. Tomas unos instantes para apuntar tus disparos con cuidado, haciendo que todos ellos me impacten casi en el mismo lugar.
Uno más que yo, el cabrón, ¿eh? Claro, porque es cazador. A ver, yo también soy cazador, pero no tengo habilidad de clase. Paso abundante. El establecimiento. No, no, paso abundante. Es como el poder de portal que permite moverse a una distancia de, creo que de 30 pies y puede atravesar paredes. Bueno, el poder ese puede atravesar paredes, esto no, de aquí no puede. I shall not fail. Be careful, everyone. Solo le he dado a uno. The spirits demand your blood! The light, take you! ¿Cuánto le he hecho con magia? 13. Reducido, claro. ¿Por qué reducido? Ah, tirada de salvación, hija de fruta. You crossed the wrong mongrel. You are today's sacrifice! Fallo crítico, joder. No match for me. Into the fray! Si dejo un montón de dropeo, pero es que aquí no hay nada interesante. The mongrel did it. Aquí hay combate. Let us bide our time. Watch each other. Sí, he hecho tan poco daño. Pero bueno, They'll beg me to stop. vaya, has fallado, compañera. Go for their hearts! What do we have here? I'll cut you wide open! The Inheritor, guide my blade! You won't survive me. The spirits demand your blood! Curación. Thanks, Lan. You're so awesome, Lan. El caballo lo habría pasado tranquilamente, la han flipado. Venid aquí. The light, take you! Aquí ahora parece que Sheila está OP. Pues después no va a serlo. Into the fray! Endure this! Lo he matado. You are today's sacrifice! Que sí, que lo sé cómo funciona esto.
Tengo 900 horas en este juego. Tienes 900 horas, pero no sabes combinar clases. Una cosa no quita la otra. Let's head out. Es el juego casi al dedillo. I found, something. The heartbeat quickens. Go for their hearts! Vaya, acertado. Increíble, ¿verdad? Bueno. No match for me. No, pero si acabas de fallar, hija de fruta. Make every strike count. The inheritor, guide my blade. Toma, criticazo. Oye, Wendell, mira a Lan que se está tensando, de acuerdo, de su arco y se acerca a ti. Sus ojos felinos brillan desde debajo de la capucha. Oye, tú, no sé quién eres ni dónde vienes, pero está claro que aquí los únicos que sabemos que tenemos dos dedos de frente somos tú y yo. Por esto pido no le enseñes la luz del cielo azul y un nabo, la voy a enseñar porque tú eres maligna, malvada. Lan está seguro de que hay que enseñar la luz a los mestizos. Lan, Wendell, hace una mueca y después gruñe guturalmente. Quiere hacerse el héroe. Por si no te acuerdas, su primera idea era empuñar la espada y lanzarse de cabeza al laberinto. Mejor tú le ves mérito al plan, pero yo lo llamaría un suicidio. Y lo peor es que el resto de la tribu podría hacerle caso y seguirle. Me lo pensaría, vamos. No le enseñes a los jefes y os guiaré a través del laberinto hasta la superficie, lo juro. Sí, no me fío de ti para nada. Vale, pues hasta aquí este capítulo. Soy Sebert y nos vemos en el próximo directo vídeo. Chao.